Bueno, repasando los números que son realmente muy impactantes, sobre todo el del viernes. Después baja un poco el fin de semana, como siempre ocurre. Sí, es lo que ocurrió también ayer, ¿no? Un número más bajo del que estábamos acostumbrados la semana anterior, pero esto tiene que ver con la carga de datos habitual del fin de semana, que suele ser menor a la de los días hábiles. Fíjate, 7.187 fueron los nuevos casos. Sigue siendo la provincia de Buenos Aires la que tiene mayor cantidad de casos, 3.887, 1.235, un número bastante estable en la ciudad de Buenos Aires, y la provincia que más casos tuvo, y fíjate cómo va cambiando eso día a día, fue la provincia de Mendoza, con 316 casos. Habíamos tenido a Jujuy, habíamos tenido a Santa Fe, habíamos tenido a Córdoba, va cambiando. Como que hay varios focos. Hay varios focos. No hay uno específicamente, como antes estuvo en un momento Chaco, en este caso no hay un foco definido. No, va cambiando y de hecho en la zona del AMBA se representa el 71% de los casos, justamente debido al aumento de casos en el interior del país. Ayer hubo 104 muertes, 41 más se conocieron esta mañana. El número de contagiados, fíjate qué alto que está, 408.426. Con esto Argentina queda en el puesto 11 en el ranking mundial de cantidad de contagios. Y en total de muertes, 8.498, el número bueno, el de recuperados, arriba de 300.000. Que sigue siendo alto, ¿no? Por supuesto. Sí, sigue siendo alto y esto es bueno. Bueno, vamos a escuchar la palabra de las autoridades con estos números y de alguna manera, pues, ¿cuál es el número promedio, no? Porque son los 11.000 del viernes, los 7.000, los 5.000 del sábado. Sí, el número promedio del promedio semanal está un poquito más arriba de los 9.000. La semana pasada lo teníamos en 8.000, ese número cambió, vamos a ver qué es lo que ocurre los días siguientes. Y hoy Carla Bisotti se refirió a esta situación de las nuevas habilitaciones en el país, las reuniones de 10 personas, también el protocolo de acompañamiento. Y dijo que estas son reglamentaciones generales, pero que después cada jurisdicción puede tomarlas o no y a la vez establecer su propia normativa. En relación con las reuniones de hasta 10 personas en espacios libres o de acceso público con cumplimiento estricto de las recomendaciones, se ha habilitado y, como siempre, cada gobernador, cada gobernadora y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen la posibilidad de definir si la autorizan, si no la autorizan y en función de eso definir la reglamentación de esta posibilidad. Lo mismo el acompañamiento de los pacientes en los últimos días de vida. En el DNU hay un artículo que también promueve la realización de protocolos para trabajar fuertemente en el acompañamiento de las personas que están en los últimos días de vida por patología COVID o no COVID en relación a cumplimiento de todas las normas de cuidado, por supuesto, de las personas, del equipo de salud y de las normativas vigentes. Bueno, y con estos números seguimos muy de cerca a la cuestión de las camas críticas, terapia intensiva. Sí, sigue estando arriba de 2.000 la cantidad de camas ocupadas en todo el país por pacientes con COVID-19, 2.232. Y fíjate el porcentaje de ocupación de camas totales de terapia en el caso de los adultos. Como ya son porcentajes más altos, y esto tiene que ver también con la demanda de camas en el interior del país. A nivel nación, 60,6% de ocupación y a nivel AMBA, 68,5%. Bueno, bastante, se acerca al 70% y mirá Nación cómo cruzó la barrera del 60%. La barrera de 60, ¿no? Que estaba bastante abajo y bueno, y esto tiene que ver con los casos en el interior del país. Hoy el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló sobre el sistema de salud y también sobre la cuarentena temprana y dijo que gracias a esa cuarentena temprana que hizo la Argentina, evitó un desastre. Dado que la Argentina tomó una decisión de una cuarentena tan precoz, que ha sido tan necesaria y tan oportuna, evitando una catástrofe sanitaria, como siempre digo, ese enorme éxito que tuvimos a lo largo de abril, mayo y junio, nos trajo el enorme desafío de cómo gestionar una pandemia con un número alto de casos y una ciudadanía que ya le cuesta globalmente acompañar las medidas que le proponemos. Entonces este camino es bastante inédito para la Argentina y para la Ciudad de Buenos Aires. Cómo andar un desandado con una ciudadanía que necesita desandar por múltiples razones, no solamente económicas, sociales, familiares, afectivas, de la esfera de salud mental, del proceso educativo de los niños. Dado que la ciudadanía necesita un desandado paulatino, progresivo y prudente, pero lo necesita, y estamos con un número de casos relativamente altos, creemos que el camino es el que estamos andando. Dialogando, mostrando la información lo más transparente y clara posible, proponiendo a la ciudadanía cosas que podamos hacer, no cosas que no podamos hacer, cosas que podamos hacer e ir haciéndolas todos juntos.
Bueno, básicamente lo que dice, se evitó que el pico sea, por ejemplo, en junio, que no estaba preparado, y sí en este momento que se sumaron más recursos, sobre todo en terapia intensiva. Sí. Esteban. Sí, bueno, primero decir que muy inteligentes las palabras del ministro Quirós, realmente muy inteligente, muy esclarecedor. Ahora, Gaby, es muy importante que vos le expliques a la gente esto. Vos sabés, Gaby, que están los anticuarentena. Muchos de ellos se han contagiado, algunos murieron, otros pudieron salir del COVID-19. Pero es importante porque vos recién acabás de decir, estamos dentro de los países del mundo con mayor cantidad de contagios. Pero ¿por qué entonces hicimos una cuarentena tan larga? Debe haber un sentido, porque si no, estamos favoreciendo el lema de los anticuarentena. Salgamos todos a la calle. No, el número de casos es alto y se sabía que iba a ser alto porque esto ocurrió en todo el mundo. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo tener 400.000 casos en 2 meses que tenerlo en 5 meses, porque esto te permite que el sistema de salud justamente pueda dar respuesta. Bien. Por eso tenemos también la tasa de letalidad que tenemos. Fíjate que de 400.000 casos tenemos 8.000 muertos. Claro. Otros países con 300.000 casos tuvieron 30.000 muertos, un 10%. Eso es una barbaridad y eso tuvo que ver con la rapidez en que evolucionó esta enfermedad. Por eso Quirós decía lo que decía recién, ¿no? Con esta cuarentena temprana se logró justamente esto, evitar esa catástrofe que hubiera sido tener esa cantidad de casos y en muy poco tiempo, y la cantidad de muertes hubiera sido otra porque el sistema de salud no hubiera podido dar respuesta. Exactamente, pasa por ahí. No es lo mismo la cantidad de recursos que tenías en abril, mayo, junio, que las camas que se sumaron ahora, por lo menos para la atención intermedia o la primera atención. Y en cuanto a, bueno, por supuesto, los más expuestos, aquel personal de salud, enfermeras, médicos, y fíjate en este caso la despedida a un médico del SAME. Sí, se dio la primera muerte entre el personal del SAME, un médico muy joven, 47 años, 4 hijos, Juan Lobel, estuvo 2 meses enfermo, contagiado, y a pesar de no tener enfermedades preexistentes y de ser joven también, ¿no? Él desarrolló un caso grave, no pudo salir de esta enfermedad, terminó perdiendo la vida, y este fue el emotivo homenaje que le hicieron sus compañeros allí en el obelisco, haciendo sonar las sirenas, llevando hasta el lugar las ambulancias, concentrándose todos allí, dándole un fuerte aplauso además. Y fíjate, ¿no? En escenas realmente de mucha emoción y de mucho dolor se vivieron allí. Para que tengas una idea, Alberto Crescenti, el titular del PAMI, que suele acercarse a los medios y hablar, no podía hacerlo tampoco porque estaba completamente conmovido. Pero este era el mensaje que le daba a sus compañeros. Venimos a despedir a un compañero y amigo, Juan Lobel. Espero que Dios lo tenga en el cielo. Un buen tipo nos va a acompañar, nos va a seguir acompañando. Les agradezco en forma personal a todos ustedes, muchachos, a sus familias, a sus hijos. Gracias a todos. Impacta verlos así, ¿no? Imagínate, el médico de emergencia, bueno, Crescenti lo conocemos muy bien, está acostumbrado está curtido, ¿no? A las cosas duras, y sin embargo estaban todos quebrados. Más allá del despliegue de ambulancias y helicóptero, el dolor y la emoción de ellos. Y sabés que estaba pensando yo, Dani, que pensá en el mes de marzo, cuando recién comenzábamos a tener un puñado de casos aquí en la Argentina, cómo la gente salía a la noche, a las 9 de la noche, y hacía el aplauso, ¿no?, al personal médico. Hoy no se aplaude más. Y hoy son ellos los que están en el frente de batalla, y hoy son ellos los que están perdiendo la vida. ¿Cómo nos falta, cómo nos estamos olvidando de agradecerle, ¿no?, a esas personas que están ahí dando la vida por los demás? Es verdad, fíjate, esa sirena que sonaba tan fuerte ahí en el obelisco, ese helicóptero que daba vueltas, realmente generaba un impacto muy, muy grande. Y recordar lo que te dijo Gabriela recién, no era grupo de riesgo, ¿no? Se entiende que la carga viral tal vez es mayor a la cual están expuestos los médicos y enfermeras.
Bueno, novedades con respecto a la vacuna, que es en definitiva ese horizonte hacia donde queremos llegar lo más rápido posible. Ahora hay preocupación porque surgió una nueva información por parte de un consorcio de científicos que pusieron a revisarse esta posibilidad, y es que uno de los grupos de riesgo, como son las personas con obesidad, puedan no tener cobertura con esta vacuna. Es decir, que la vacuna no resulte efectiva en personas con obesidad, con sobrepeso, personas que tengan una masa corporal mayor a 30. Y esto realmente trajo mucha preocupación porque se sabe que es uno de los grupos de riesgo, uno de los grupos que más necesitarían esta vacuna, porque se incrementa no solo el riesgo de contraer la enfermedad, sino de desarrollar un caso grave, y también el riesgo de mortalidad aumenta en un 50% en personas con obesidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta vacuna hablo en general, cualquier vacuna de las que se están desarrollando contra el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19, porque al igual que otras vacunas como la de la gripe, la de tétanos, rabia, hepatitis B, no generan respuesta inmune en personas obesas. Y esto tiene que ver con que esas personas tienen como un estado de inflamación permanente, ¿no? Ese tejido adiposo, los adipocitos se hacen tan grandes que el propio cuerpo los toma como un ser extraño y comienza a atacarlos como queriéndolos combatir, como si se tratara de un virus o de una bacteria. Claro, y ahí pierde efectividad. Entonces, claro, ya el sistema inmune esto está se ve en alterado. las pruebas ahora que están haciendo en fase 3. Se está viendo, y es lo que despierta justamente preocupación. No se sabe todavía si es efectiva o no, pero dicen, puede no serlo, porque hay otras vacunas que no lo son, y bueno, habría que ver qué es lo que hace con este grupo, que es justamente uno de los grupos de riesgo. Claro, bueno, atención con esa cuestión.